corresponsal internacional que ya tiene una hinchada en el programa, ¿no? Ya empiezan los mensajitos. ¿Qué hora entra Rubén Darío Cusetti? ¿Cuándo va a estar Darío Cusetti? ¿Va a venir Darío? Loco, pará. ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros nada? ¿Todo Rubén Darío Cusetti? ¿Cómo anda, Rubén? Buen día, Pedro. Buen día, Anaí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día, oyentes. Bueno, un gusto acá y extrañando a Sergio, no sé si estuvo. No, está ahí haciendo un trabajito, porque tiene que... Bueno, está bien. Lo tenemos ocupado. Bueno, fenómeno. Tiene que trabajar. No le alcanza con lo que le pagamos en este programa. Entonces está haciendo una changuita. Bueno, está bien. Me pagan el doble, así que perdón, dice. Está bien. Bueno, ¿por dónde arrancamos, Rubén? Bueno, mirá, Pedro, primero decir que lo que teníamos pendiente lo dejamos para la semana que viene, que era un informe sobre la situación en Vietnam, porque, bueno, me parece que, bueno, como todas las semanas estamos un poco, digamos, corridos, un poco, detrás de los acontecimientos, que son muchísimos a nivel internacional, y bueno, en este caso yo quería hablar fundamentalmente del tema de Venezuela, de la elección que hoy ya se está desarrollando, pero primero voy a pasar 3 o 4 cosas más rápidas, más en forma sintética, y después abocarnos, si te parece, un poquito al tema de la elección venezolana, ¿no? En primer lugar, algunas noticias auspiciosas. Todos sabemos que China, la República Popular China, su gobierno viene teniendo una destacada participación a nivel internacional, cada vez más influyente, y esta última semana, logró en ese nivel un avance importante, en este caso juntando 14 organizaciones palestinas para poder llegar a un acuerdo, con lo que se denominó el Acuerdo de Beijing, ¿no? Donde las más destacadas de esas organizaciones son Fatah y Hamas, que bueno, que vienen en una disputa muy dura desde el año 2006, cuando Hamas gana las elecciones en la Franja de Gaza. Así que bueno, es un logro importante, es un avance importante, llegaron a acuerdos en el sentido de buscar la unificación de todas esas corrientes en pos de un futuro Estado palestino, en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas. Así que bueno, es un avance más, es un avance muy importante de la diplomacia china, que viene de, como sabemos todos, de lograr el acercamiento y la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán, y también en un acercamiento de Irán con Sudán, ¿no? Por otro lado, hubo también un acontecimiento muy auspicioso, poco difundido, en la ciudad de Ulyanov. Es al este de Moscú, 890 kilómetros al este de esa ciudad. Es la ciudad nativa de Vladimir Ilich Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, que era el apellido de Lenin, por lo cual se le puso ese nombre a esa ciudad. Bueno, en esa ciudad se juntaron las juventudes de los países que componen el BRIC y se reunieron durante 3 días y hablaron y debatieron sobre distintos puntos que hacen a las actividades de los jóvenes, entre otras cosas, el tema tecnológico, deportes, cultura, trabajo, etcétera, etcétera. Así que fue muy auspicioso ese encuentro y está en el marco de lo que va a culminar en octubre de este año en la ciudad de Kazán, que es la cumbre de los presidentes de los 10 países que componen hoy el grupo BRIC, y que seguramente o muy probablemente en
en ese encuentro se va a incrementar la cantidad de esos países que componen esa asociación, tal vez no con, digamos, participaciones o plenos derechos, sino con algunas otras figuras que se creen en esa cumbre. Y después, bueno, tenemos lo que viene ocurriendo en la elección de Estados Unidos, donde cambió el escenario bastante a partir sobre todo de la renuncia de Biden, y lo que ya parece un hecho, aunque tiene que ser corroborado por la próxima convención en los Estados Unidos del Partido Demócrata, la candidatura de Kamala Harris, que, bueno, hasta esos acontecimientos Trump parecía imbatible en esas elecciones y hoy ya no es tan así. Tiene muchos apoyos tanto del Partido Demócrata como los aportistas. Todos sabemos que en las elecciones de Estados Unidos los aportistas deciden la elección desde hace varias décadas, podemos decir 4 o 5 décadas. El partido que gana en Estados Unidos, el partido político triunfador en las elecciones, es el que más dinero recauda. Eso es prácticamente una ley, ¿no? Entonces, bueno, en los primeros días todavía no la proclamación, pero el apoyo que ha recibido Kamala Harris ha recaudado muchos millones de dólares. Se habla de 100 millones de dólares en las primeras 48 horas. Así que, bueno, hay un respaldo del poder financiero, de los globalistas, para encumbrarla como la nueva presidenta. Así que, bueno, todavía está por verse quién va a acompañar esa fórmula, si es que la proclaman, como todo parece, a Kamala Harris, quién va a ir como candidato a vicepresidente, pero bueno, eso es lo que se está decidiendo en estos días. Probablemente se adelante la convención o haya una proclamación antes de la convención que está prevista para hacerse entre los días 19 y 21 de agosto. Bueno, vamos al tema que me parece es el tema de fondo hoy, no solo en América Latina, sino diría en el mundo, ¿no? Porque lo que está ocurriendo en estas horas en Venezuela es de gran trascendencia. Y es un eslabón muy importante en esta disputa y en esta transición que hay a nivel internacional entre el unipolarismo y la multipolaridad o el policentrismo. ¿Por qué muy importante? Bueno, porque Venezuela tiene la principal reserva de petróleo del mundo. Venezuela es el país que ha producido una transformación económica y política en toda la región a partir de diciembre de 1998, cuando Hugo Chávez es elegido presidente, y es el país y el presidente que encabezó y dinamizó toda esa ola de presidentes progresistas que tuvimos entre los 2000 y el 2014-2015. Para el imperio estadounidense, para el imperio anglosajón, Venezuela es un eslabón fundamental, porque todos los lazos que hoy tiene Venezuela con la Federación de Rusia, con China, todos los esfuerzos que ha hecho Venezuela para sostener y para ayudar a la República de Cuba. Es decir, es un dato muy importante de la realidad y un dato muy importante en toda esta disputa. Y lo que le puede dar oxígeno a gobiernos como el de Milei, gobiernos de ultraderecha como el peruano hoy, gobiernos de derecha como el uruguayo. Es decir, es una disputa hoy que está en el centro del futuro de muchos de los procesos que están abiertos en la región, tanto para este poder imperial que no quiere relegar sus posiciones, como para este nuevo intento de gobiernos progresistas que pugnan por una unificación de la región, por una nueva ola de gobiernos progresistas, y me estoy refiriendo al gobierno de Lula, al gobierno de Petro
en Colombia fundamentalmente, y por supuesto al gobierno de Maduro. La elección se está desarrollando en todo el día de hoy. La derecha venezolana, con el apoyo de Estados Unidos, está buscando recuperar el gobierno después de 20 y pico de años. No nos olvidemos que hasta el año 98, sobre todo de los años 20, cuando se descubre petróleo en Venezuela, después de la década del 50, entre el 20 y el 50 hubo distintas dictaduras y gobiernos autoritarios en Venezuela, y después de los años 50 hasta el 98 hay una distribución de poderes entre la socialdemocracia y la social cristiana, ¿no? El Partido Social Cristiano, Acción Democrática y COPEI. Y en el 98 irrumpe el gobierno de Chávez, que había tenido había encabezado un movimiento cívico-militar en el año 92 que fracasó, pero después en el año 94 sale de prisión, comienza una campaña electoral y gana por amplio margen en el año 98 las elecciones en Venezuela. A partir de ese momento comienza una guerra de parte de Estados Unidos contra del gobierno de Estados Unidos, de los distintos gobiernos, contra los gobiernos y contra el gobierno de Chávez. La elección que hoy se desarrolla en Venezuela no es una elección normal, en el sentido de que Venezuela es un país que a partir de 1999 está en guerra. Estados Unidos ha desatado una guerra feroz contra Venezuela, tanto con sanciones económicas como financiando distintos intentos de golpe de Estado y golpes de Estados que se concretaron, como el de 2002, por ejemplo. El 13 de abril del 2002 se lleva adelante un golpe de Estado contra el presidente Chávez, lo secuestran 48 horas y después es restituido en el gobierno por el apoyo de gran parte de las Fuerzas Armadas y el pueblo. Pero digo que es un proceso que viene acosado desde el año 99. En el año 99 del siglo pasado hubo una reunión muy importante en Quebec de la Cumbre de las Américas, donde participan los 33 países siempre de América Latina, Estados Unidos y Canadá, y en esa oportunidad el presidente Clinton presentó la moción de la conocida Alianza Económica para los Pueblos, el ALCA, y el presidente Chávez fue el único que se levantó y se opuso a ese proyecto que tenía Estados Unidos de Alianza de Libre Comercio para las Américas, que después en el año 2005 en Mar del Plata terminó de ser derrotado acá en nuestro país. Pero lo que digo es que, bueno, es un proceso que viene acosado por la derecha internacional, con distintos, digamos, hitos, ¿no? Me refería antes al golpe de Estado en 2002, también el proceso que lo llevó a la muerte a Hugo Chávez, donde contrajo un cáncer desconocido, muy, muy probablemente inducido por tecnologías y por métodos sanguinarios del imperio. Y a partir del año 2013 se produce la primera elección de Maduro, una elección que tuve la suerte de presenciar, muy, muy dura, muy difícil, donde Venezuela, como otros países, tiene una sociedad polarizada, una polarización construida por los medios de comunicación y los poderes imperiales, donde fue muy difícil esa elección en el año 2013, pero bueno, con ese triunfo y después, digamos, renovado ese triunfo en el año 2019 se llega a esta elección. En el año 2019 también hubo un intento de invasión y de golpe de Estado en Venezuela, promovido por
las fuerzas de derecha y las fuerzas imperiales, ¿no? Hay que decir que en Venezuela se produjeron 30 elecciones ya en 25 años. Esto desmiente en gran medida todas las denuncias de fraude y de antidemocracia en Venezuela. De las 30 elecciones que se produjeron, 28 ganó el chavismo y 2 resultó perdidosa. En esas 2 elecciones que es derrotado el chavismo, una fue en el año 2006 con un intento de modificación de la Constitución y otra es en el 2015 cuando el chavismo, encabezado por el presidente Maduro, pierde el control, pierde la mayoría en el Parlamento. Pero hay que decir que en esas 2 elecciones en las cuales el chavismo fue derrotado, en las siguientes horas salió el gobierno a reconocer la derrota y aceptar el triunfo de la oposición. Cosa completamente distinta con la reacción de la oposición en las otras 28 elecciones que perdió, donde siempre salió a denunciar un supuesto fraude. ¿Cuál es el mecanismo que tal vez hoy también utilicen? Bueno, comenzar a partir de las primeras horas de la tarde a recoger supuestos bocas de urna, donde van a empezar a decir que el triunfo de la oposición, en este caso encabezada por Edmundo González Urrutia, que es un hombre dirigido y puesto por la verdadera líder hoy de la oposición, que es Marina Corina Machado, van a salir a declarar que el triunfo es amplio de la fuerza de la oposición y si después los resultados son opuestos, van a salir inmediatamente a denunciar que ha habido fraude. Bueno, ese es el mecanismo que utilizan ellos. Como que va a ser la prueba de que es una dictadura. Exactamente. Y hay que decir que el sistema electoral venezolano es el más transparente y el más preciso y más democrático de todo el mundo. Y esto no dicho por las fuerzas de izquierda, sino dicho por el Centro Carter, porque tiene un doble control. Es un voto electrónico y un voto manual, donde es muy difícil que haya algún tipo de fraude, ¿no? Y esto está controlado por el Consejo Nacional Electoral, que es un poder más dentro de los 5 poderes que hay constituidos en Venezuela, los 3 poderes de las democracias liberales, ¿no? El parlamentario, el ejecutivo y el judicial. Además de ese está el Consejo Superior Electoral y el poder popular. Así que bueno, estamos en presencia de una elección muy importante para Venezuela, por supuesto, pero también para la región y diría para la relación de fuerzas a nivel mundial. No nos olvidemos que toda la ultraderecha internacional, encabezada por el partido Vox, por el candidato a presidente Katz en Chile, Vicente Fox de México, por supuesto nuestro Javier Milei, están todos muy atentos y apoyando en los últimos días a esta oposición encabezada por María Corina Machado, que hay que decir que en cualquier otro lugar del mundo estaría presa y tal vez si lo que hizo ella en el año 2006 y posteriormente también llamando a una intervención militar de Estados Unidos en su propio país, si eso hubiera hecho esta mujer en otro país, por ejemplo en Estados Unidos, tal vez le hubiera merecido la pena de muerte, porque es alta traición a la patria lo que hizo ella. Bueno, esta es la mujer que encabeza la oposición y atrás de la cual está toda la derecha y la ultraderecha internacional y, por supuesto, el poder anglosajón y el poder unipolar, que lo que busca es deshacerse del chavismo para poder tener el control de las riquezas enormes que tiene hoy Venezuela. Una Venezuela y un partido, el PSV, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, que encabeza el Polo Patriótico, que es el frente que se
unificó para estas elecciones. Hay que decir que ha mejorado la situación económica en los últimos meses, en los últimos años. Venezuela importaba, por ejemplo, el 80% de su autoabastecimiento, su abastecimiento alimentario, y hoy tiene el 96% de autoabastecimiento. Ha mejorado el tema de la inflación en el último mes de junio fue del 1%, cuando llegó a ser la más alta del mundo, a través de toda una guerra de sanciones y de situaciones que ha vivido el gobierno y el pueblo, ¿no? Así que, bueno, una situación que en general se ha mejorado, la económica, pero hay dos, digamos, interrogantes muy grandes en estas elecciones, me refiero en cuanto al posible resultado. Una son los centennials, que es una cantidad importante de la población que va a votar por primera vez y que ha nacido después de los años 2000, y también el tema de los inmigrantes, ¿no? De los migrantes, que ha tenido una inmigración muy fuerte. Venezuela en los últimos años, sobre todo de capas medias, sectores medios y medios altos, que seguramente algunos han vuelto a Venezuela, otros van a votar en distintos países, y ese será seguramente un voto en contra del gobierno chavista. Así que, bueno, una elección difícil, una elección reñida, hay que estar muy atento a lo que pueda pasar y los hechos de violencia que pueda desatar la oposición si es que pierde. Y bueno, y también va a tener repercusión fundamentalmente sobre todos los países de América Latina y fundamentalmente sobre el nuestro, ¿no? Es decir, un triunfo de la oposición va a endurecer y va a fortalecer las posiciones del gobierno argentino, y una derrota, bueno, tal vez sea un elemento a favor de todos los que hoy propugnamos el fin de esta noche que está sufriendo el pueblo argentino en manos de ese supuesto partido o proceso, proyecto que defiende la libertad mal llamada, ¿no? Así que, bueno, es muy, muy importante lo que se está decidiendo hoy, y esperemos esta noche tener una buena noticia para los pueblos de América Latina. Sí, ojalá, porque el domingo que viene queremos arrancar con buenas noticias en la parte internacional. Así que, por favor, te pido que, además, lo que significa, ¿no? Nosotros siempre acá hablamos de la crisis de alternativa, ¿no? Cómo nos cuesta construir la alternativa para salir de este infierno que nos lleva acá Javier Milei en la Argentina. ¿Cómo retrasaría, ¿no? Esa construcción de alternativa? ¿Cómo nos pone cuesta arriba esa construcción si llegara a perder Venezuela, ¿no? Porque sabemos que cada vez que aparece una alternativa realmente con alguna perspectiva nacional, popular, emancipadora, salen ahí desde los medios hegemónicos a decir, bueno, se viene el chavismo, y bueno, previamente han trabajado mucho para demonizar todo el proceso bolivariano, la revolución bolivariana, y facilitar esos discursos, ¿no? de odio hacia lo popular, hacia el chavismo. Argenzuela, se viene Argenzuela y cosas por el estilo, ¿no? Esa batalla cultural que se nos hace difícil porque, bueno, nosotros no somos el programa más escuchado de la Argentina. Cuando se enciende la tele o vos buscás Venezuela o Cuba en Google, lo primero que te aparece son todas las cosas que le pegan a esos procesos revolucionarios. Así es, así es. Bueno, todos los medios hoy son voceros de la oposición. Fíjate cómo la historia que han generado alrededor de Venezuela, como el dictador, como el país donde no hay democracia, donde se lleva por delante todos los derechos de la población. Cuando uno, digamos, penetra un poco en la realidad venezolana, ves que el conjunto de la población, y sobre todo los más humildes, los olvidados de la historia,
han recuperado una cantidad de derechos. Yo no me olvido en el 2013, cuando estuve en esas elecciones que gana Maduro a un mes de haber muerto Chávez, una persona en la Plaza Bolívar me dice, una persona muy, muy humilde, me dice, yo le preguntaba, ¿no? ¿Por qué sos chavista? ¿Por qué defendés el proceso encabezado por Chávez? Y muy sencillamente me dijo, yo no existía hasta que llegó Chávez. Chávez a nosotros nos dio visibilidad, nosotros no teníamos ni documento. No existíamos, éramos un número en la estadística y en algunas ni siquiera. Y este gobierno y el proceso de Chávez nos dio visibilidad. Hoy somos seres humanos, que tenemos una cantidad de derechos. Entonces, bueno, todo eso es lo que les duele a la derecha, lo que les duele a la oposición, porque esa conquista de derechos va en contra de sus privilegios, ¿no? Por eso semejante odio, ¿no? Pero bueno, el chavismo ha desarrollado una cantidad de símbolos y digamos, sentimentales, emocionales, muy, muy importante. El cierre de campaña el día jueves y viernes fue extraordinario. Se dice que después del cierre de campaña que encabezó Chávez en el año 2012, esta fue la concentración más grande que hubo en la historia del país. Bueno, y ellos tienen ritos muy, muy conmovedores, ¿no? Yo recuerdo en el año 2013, estando en un hotel, a las 3 de la mañana me despierta una música muy fuerte. ¿Y qué era eso? Ellos tienen la costumbre, ante cada elección, a las 3 de la mañana pasan con los camiones por las calles, con los altoparlantes, anunciando el día de la elección para que la gente vaya a votar, y en esa oportunidad, por los altoparlantes, salía la voz de Chávez cantando el himno nacional venezolano, ¿no? Así que muy, muy conmovedor. Hay que decir que las elecciones en Venezuela no son obligatorias, y no hay segunda vuelta tampoco. El que gana, aunque sea por un voto, se lleva al gobierno. Pero bueno, yo digo que es una elección peleada, pero hay que tener confianza en el pueblo venezolano, en el trabajo que se ha hecho en las comunas, en todo lo que ha sido la transformación de todos estos últimos años. Pero bueno, difícil en el sentido de que va a votar, como ocurrió en la Argentina, un sector importante de la sociedad que no ha vivido todo eso, no ha vivido lo que fue el Caracazo en 1989, que llevó y que derivó en el levantamiento cívico-militar que encabezó Chávez en el año 92 y que fracasó en primera instancia, como decía, ¿no? Entonces, toda esa historia a veces se desconoce lo que era un país con una enorme riqueza, como tuvo a partir sobre todo del descubrimiento del petróleo, pero con una población inmensamente empobrecida, marginada, y donde los recursos se quedaban en un puñado de familias y al servicio del imperio estadounidense, ¿no? Así que bueno, esa historia parte de la población la desconoce, y bueno, ese es el riesgo que siempre se corre, como decías vos, digamos, a veces no teniendo todas las posibilidades de tener las mejores herramientas para la pelea o para la batalla de ideas, la batalla cultural, ¿no? Pero bueno, confiamos que hay un sector importante de la población que tiene conocimiento de eso, que tiene conciencia de eso y tiene conciencia de los avances que se ha hecho en el país, y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, a pesar de la guerra que está inmersa desde hace 25 años el país. Uh-huh. Bueno, clarísimo, Rubén Darío Gussetti, del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos del IADEC. Como siempre, necesaria y clara esta columna. Muchas gracias, como siempre. No, por nada. Buen día, compañeros. Un abrazo. Y vamos con todo, deseándole fuerza
a Maduro y al pueblo bolivariano para que triunfe hoy en las elecciones de Venezuela. Chau. Rubén Darío Gusetti, entonces aquí en esta mañana de FM Voces, trayendo un poco de claridad, ¿no? Con